que estuvo en las distintas escuelas. Liliana, creo que ya nos estás escuchando. Lucila Entín, Lautaro Maislin, te saludamos desde aquí para tocar este tema de la vuelta a las aulas, y vuelvo a reiterar, y ahora con tu presencia, de que muchas clases se dieron en la virtualidad, no es que no se dieron las clases, pero ahora lo que se está planteando es la vuelta a la presencialidad. Y vos, como especialista, como licenciada en educación, lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué situación estamos ahora a pocas horas de que esta vuelta se dé, ¿no?, el 17 de febrero en la ciudad de Buenos Aires? Teniendo en cuenta que tal vez la presencialidad nadie la discute, pero ¿en qué condiciones estamos ahora para hacerlo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Liliana. Bueno, genial. En principio, una cuestión previa que me parece importante es poder también correr un poco el foco, porque se centra en presencialidad sí o no, y quienes la cuestionan parecieran que no quisieran la educación. Y en realidad lo que me parece que de lo que se trata fundamentalmente es cómo se garantiza el derecho a la educación y el derecho a la salud en un contexto de pandemia. Y especialmente ahora el derecho a la educación viene de la mano del derecho a la conectividad y a tener recursos tecnológicos. Claro. Y sí, digamos, todos queremos la presencialidad y nadie más que les docentes, sobre todo porque el año pasado fue muy desorganizado en términos de trabajo, estaban trabajando las 24 horas del día y los fines de semana, pero se habla de una presencialidad segura y me parece que eso vende una ilusión que no existe, o sea, se pensará en todo caso en la mayor seguridad posible, pero la seguridad ya no existe, ni la normalidad tampoco. Y en ese sentido, me parece que hay un término que usaron ayer en la reunión del Consejo Federal de Educación con el presidente y Nicolás Trota, que hablaron de una presencialidad cuidada. Y me parece que hay que poner el eje en el centro de lo que implica una presencialidad cuidada, que no es cualquier presencialidad. Y que si no están dadas las condiciones edilicias, de recursos humanos, de recursos educativos para poder llevarla adelante, entonces esto genera muchísima angustia en las familias y las docentes. Claro. ¿Y hoy están dadas, Liliana, esas condiciones? Yo creo que están dadas de una manera muy despareja y en este sentido me parece importante también establecer diferencias y pensar en términos situados. No es lo mismo algunas escuelas de gestión privada que las escuelas de gestión pública, no es lo mismo el distrito 21 que el distrito 10, Claro. ¿sí? Entonces me parece que hay que pensar no desde un lugar general y decir todas las escuelas tienen la garantía, porque la verdad que no es cierto. Hay escuelas que no cuentan con la infraestructura requerida, que no tienen los baños en condiciones, no tienen las aulas y la ventilación que se requiere. Entonces, no puede ser responsabilidad de la docente, que tendría que estar pensando cómo planificar la vuelta al aula, pensar si tiene, qué hace con los vidrios rotos o sanos de su sala, ¿no? Entonces, me parece que hay una tendencia a desresponsabilizarse y a responsabilizar a otros y a otras de cuestiones que cada uno tiene que hacerse cargo en función del cargo que le compete, y no están dadas las condiciones en todas las escuelas públicas, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Liliana, en relación a lo que estabas diciendo, también muchos gremios docentes han criticado las condiciones de infraestructura. ¿Cómo has tomado esos reclamos y qué va a pasar puntualmente con esas escuelas que vos estás mencionando que tienen ese tipo de problemas? ¿Van a arrancar las clases en esas condiciones? A ver, en principio a mí me parece que hay un marco legal del cual tenemos que apoyarnos y que no es, no tiene que ser algo que caiga en una cuestión subjetiva. Hay un protocolo, hay varios protocolos elaborados por el Consejo Federal de Educación, que es el organismo máximo para poder plantear estas cuestiones, que plantea, por ejemplo, organismos de contralor y organismos donde participe la comunidad y las familias, que tienen que estar garantizadas esas condiciones para poder establecer la presencialidad, ¿sí? Habla de la participación de la comunidad, habla de la participación de organismos y espacios de salud o de desarrollo social, que son los que pueden definir o terminar de definir si esta escuela está o no está
en condiciones para ser implementada. Entonces, no puede ser un capricho de una familia, de un gremio. Digo, esto está legislado, entonces tenemos que ir por ahí. Y también me parece importante, hay algo que se está promoviendo mucho, que es el enfrentamiento. Familias, docentes, gremios, gestión pública, gestión privada. Digo, también esto es propio del neoliberalismo, pelearnos quienes tendríamos que estar tirando todos para un mismo lado, Sí, ¿no? nación, ciudad también. Nación, ciudad, digo, están todos versus, y me parece que, te doy un ejemplo que también genera esta cuestión de peleas donde tendríamos que estar tirando para un mismo lado. Un tema central también es el transporte, que genera muchísimo temor. ¿Qué se plantea en ciudad? Se gasta en cartelería que dice prioridad docentes y estudiantes para subir a un colectivo. Sí. Entonces, el trabajador que pierde su presentismo en un contexto de vulnerabilidad, ¿se va a enojar con el docente o con esta mamá con sus 3 hijos para subir a un colectivo? ¿Tiene que ser esa la pelea entre trabajadores? ¿O se tiene que pensar en cómo garantizar micros para que las chicas y los chicos puedan ir más seguros y sus familias también a las escuelas, ¿no? Claro. Entonces, sí, perdona. No, de esto, por ejemplo, Juanjo Méndez, el ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el otro día, me acuerdo, estábamos en una conferencia de prensa y planteó esto, que cómo se iba a dar en la práctica la prioridad, bueno, que la otra persona lo deje pasar, al docente o al alumno, algo que parece poco posible, porque claro, la otra persona, como vos bien planteás, tiene también una presencialidad que no quiere perder. Entonces, ¿cómo se tendrían que haber hecho las cosas bien para volver a una presencialidad segura o cuidada, como vos estabas planteando? Digo, esto en tanto al transporte, tal vez manejarse solamente con micros y hacerlo de esa forma, o que o refaccionar alguna de las escuelas que no tienen los espacios y la ventilación dada para poder hacerlo. ¿Qué es lo que no se hizo que se tendría que haber hecho? Tal cual. A ver, durante el año pasado, las escuelas, las escuelas edificio estuvieron vacías. Las escuelas como territorio, las escuelas como espacio de enseñanza, atravesaron la virtualidad, la presencialidad en la entrega de bolsones, se dio de miles de maneras, ¿sí? Entonces, el edificio escuela estuvo bastante cerrado. Se tendría que haber aprovechado para poner las condiciones de las escuelas en correcto estado, y esto no se hizo. O sea, hubo todo un año donde las escuelas que tenían los vidrios rotos, las aulas en mal estado, los baños en mal estado, esto no se hizo. Entonces, lo que genera mucho malestar en los y les docentes es como que caiga en ellos la responsabilidad de tener que ver cómo se garantiza una ventilación. Por ejemplo, las condiciones climáticas, ¿cómo van a definir la presencialidad? Una semana entera de lluvia, ¿no? ¿Cómo se hace cuando se están planteando espacios libres, o que se usen los pasillos, o que se usen los patios? ¿Qué pasa en las distintas escuelas en relación a no tienen patios o no tienen espacios al aire libre? ¿Cómo se garantiza? La vez pasada contaba una docente un ejemplo de que trataron de armar una articulación con un club de barrio, ¿sí? Porque se propone utilizar otros espacios, y esto es maravilloso, y en el club le dijeron que desde Ciudad le debían el alquiler desde el año pasado y no podían prestarle las instalaciones. Entonces, es responsabilidad de esa directora y de esa docente garantizar espacios alternativos. Estos son cuestiones que hay que trabajar. Y me parece que, frente a esta cuestión que generan desde ciertas políticas división entre trabajadores, entre familias, entre gestiones, es pensar comunitariamente. Para mí, 2 palabras son centrales ahora: cuidados y cuidados colectivos. Y tienen que ser las familias, con los sindicatos, con las docentes, con los docentes, con las direcciones, con las supervisiones, las que evalúen las condiciones posibles de presencialidad. Y si no están dadas, se tiene que trabajar desde lo virtual. No es que no se garantiza la educación si no es con la presencialidad. Todos queremos la presencialidad, pero nadie quiere poner en riesgo la vida. No estamos hablando de algo banal, estamos hablando de poner en riesgo la vida. Liliana, el viernes en el diario con Víctor Hugo sacamos a un padre y una madre que nos contaban que en una escuela, en un colegio de la ciudad, les hicieron firmar una declaración jurada para que ellos se hagan cargo en caso de que los chicos se contagien de coronavirus. Obviamente que no es común este contexto de pandemia y no conozco bien las cuestiones legales, pero ¿es algo común que eso suceda?
A ver, lo que yo tengo entendido, porque también escuché esto y lo hablé con algunas supervisoras, es lo que se les hace firmar, por lo menos esto es lo que tengo entendido, es una declaración jurada que conocen el protocolo y que van a acompañar a la escuela en la puesta en marcha de ese protocolo. No es que son los responsables si su hijo o su hija se enferma de COVID. Esto es lo que tengo entendido. Ahora, si fuera así, que es la declaración jurada que se tienen que hacer responsables, me parece que es un desastre. Pero tengo entendido que es una declaración jurada de dar cuenta de que se conocen cuáles son los protocolos. Pero a mí lo que me parece fundamental es que los protocolos tienen que estar al servicio del cuidado y no son subjetivos. Y que no puede ser un como si se plantea un protocolo en un aula donde hay 40 chicos y la presencialidad de todos los días en un horario completo no te garantiza las posibilidades de trabajar en la virtualidad, de grupos reducidos, ¿no? Esto me parece que es importante. Claro, y vos, Lilian, también planteabas la cuestión de la virtualidad y me parece que ahí también quiero hacer hincapié, porque entiendo que a veces la urgencia de volver a la presencialidad también tiene que ver con que muchos alumnos no se alejen de la escuela. ¿Y por qué? Porque se puso de manifiesto en esta pandemia que hay mucha desigualdad en cuanto a la conectividad, ¿no? Entonces tal vez el foco habría que hacerlo ahí. Tal cual. A ver, lo cierto es que seguramente en algún momento, digamos, donde vamos a avanzar con la presencialidad, también vamos a retroceder. Y uno no vive, digamos, aislado de lo que va viendo en el mundo, de escuelas que abren y que cierran y que hay una tercera ola, etcétera, etcétera. Entonces me parece que en función de lo que viene pasando, garantizar la conectividad y computadoras para cada una de las niñas, niños, adolescentes, pero también de los docentes, porque los docentes han puesto su conectividad, sus recursos tecnológicos para poder garantizar la educación. Por eso digo que el derecho a la educación hoy viene de la mano del derecho a la conectividad y a tener insumos tecnológicos para que se garanticen. A ver, nadie quiere, digamos, volver a una escuela virtual, porque sobre todo hay muchos sectores que pierden con esto. Hay mucha, como vos decías, hay una gran desigualdad en la posibilidad de acceso. Entonces, esto forma parte de poder pensar en una situación un poco más igualitaria. Igual siempre las y los docentes han ido a casa por casa de algunos alumnos, han entregado materiales impresos de sus propios bolsillos, o sea, la idea es sostener el derecho a la educación. Y hoy, digamos, si uno pensara en condiciones ideales, les docentes tendrían que estar pensando en los contenidos prioritarios, en cómo alojar los miedos propios y los miedos de sus alumnos, en cómo vuelven las familias después de estar todos los días, todas las horas, viendo lo que hacen sus hijos, los temores que tienen esas familias a entregar nuevamente a sus hijos y a sus hijas a la escuela. O sea, hay miles de cuestiones para pensar cuáles son los contenidos prioritarios para la virtualidad y cuáles para la presencialidad. Y todo esto está tomado por la inseguridad que da, que no están las condiciones de infraestructura que ponen en riesgo la vida de uno y de sus propios familiares. Entonces, se nos corre el foco de donde tendríamos que estar pensando en estos momentos quienes somos educadores. Claro. Liliana, el miércoles van a empezar las clases en la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en Santiago del Estero y en otras provincias. No quiero pedirte que hagas futurología, pero ¿cómo te imaginás la semana posterior al inicio de clases? A ver, yo no hago futurología y lo que a mí me parece importante frente a estas cuestiones dicotómicas, binómicas, de buenos y de malos y de enemistades, es trabajar con las familias y pedir que se fiscalicen si están o no están dadas las condiciones. Si están dadas, maravilloso, y si no están dadas, la escuela tiene que cerrar hasta que estén las condiciones garantizadas. Digo, esto no es chiste, digo, esto no es una cuestión caprichosa, son los protocolos que elaboró el Consejo que hablan de este cuidado. Entonces me parece importante fortalecer los organismos de contralor y pedir que se garanticen las condiciones para la presencialidad. Y mientras tanto, seguir sosteniendo y seguir trabajando en garantizar también la conectividad para poder sostener en el mientras tanto lo que va pasando. A ver, me parece que va a ser un año muy, yo decía la vez pasada en una entrevista, de un recalculando, muy incierto, muy de idas y venidas, que genera angustia. Entonces,
si a la angustia existencial le agregamos la angustia de no tener las condiciones mínimas necesarias, se vuelve insostenible. Entonces, algunas angustias las tendremos que ir elaborando, pero hay otras que necesitamos que estén resueltas. Y ¿Sí? vos Entonces, no... me parece... Sí, perdón. Sí. Termina. No, no, que me parece fundamental esto de armar acuerdos con las familias, con las autoridades, con los organismos de salud, de desarrollo social y pensar cuáles son las condiciones para sostener el derecho a la educación. Retomo esto último y te pregunto, ¿hubieron convocatorias con docentes, con familias, con capacitadores, con todos los que implican y están dentro de la comunidad educativa para retomar estas clases de manera presencial? ¿Se escucharon todas las voces o no? No, yo digamos que soy usuaria de las redes, hay muchos colectivos que se autogestionaron, como Familias por el Retorno Seguro a las Escuelas, Familias por la Escuela Pública, colectivos de cooperadoras, que se están autogestionando y ahí, digamos, es interesante porque se borronea quién es familia y quién es docente, porque los docentes también son familias, no existe esta dicotomía. También tienen, por ejemplo, frente a la posibilidad de la resolución del Ministerio de Trabajo, que pueden no ir a trabajar, tienen hijos que no van a poder participar por X cuestiones de la presencialidad, ¿qué hace un docente? Queda exento como trabajador de esa posibilidad. O sea, hay cuestiones que son buenas intenciones, pero hay que pensarlas bien para que esto de verdad se puedan llevar adelante. No hubo convocatorias desde la cuestión más macro. Creo que esto fueron situaciones donde se autogestionaron, pero que serían importantes poder sostenerlas en cada una de las escuelas, me parece fundamental. Y aceptar las diferencias, creo que no nos tenemos que enojar o poner mal porque las escuelas de gestión privada, cuyos alumnas pueden ir en auto o tienen las condiciones de seguridad dadas, está bien, no son ellos el enemigo, hay que aceptar estas diferencias. O una escuela rural, que los chicos van caminando y que no hubo muchos contagios, que puedan tener una presencialidad. Me parece que el punto es, en cada situación, y esto es trabajar con las diferencias, analizar si están o no están dadas las condiciones, y si no están dadas, volver para atrás, para poder ir para adelante. Liliana, el nivel de testeos voluntarios de docentes en la ciudad ha sido muy bajo. ¿A qué se lo atribuís a eso? A ver, me parece que hay algo que es importante porque en un diario se ponía esto como un foco donde detrás de eso había como cierta irresponsabilidad de los docentes en relación a que no se cuidan y no van a cuidar a los hijos. Me parece que esto no, cómo se enuncian algunas cuestiones no son menores, porque apareciera como que la responsabilidad es de los docentes después si alguien se contagia porque se hacen pocos testeos. Entonces, ojo con cómo planteamos estas cuestiones. Sin duda. Escuchaba la voz de una docente planteando que que un compañero de ella se había hecho el testeo, le dio negativo, pero después a los 2 días se contagió de una compañera en estos días que no estaban con los chicos y que tuvo que aislarse, con lo cual la validez del testeo es relativa. O sea, es buenísimo y hay que hacerlo, pero es relativa porque están todo el tiempo en contacto con otros y con otras. Entonces, en ese sentido me parece que es importante saber que esto no es la varita mágica, el testeo que va a garantizar que nadie se contagie, y si alguien se contagia es porque el docente no hizo el testeo. Hay que ser muy cuidadoso con estas cuestiones. Es muy bueno el análisis que haces a nivel discursivo de los medios de comunicación, sobre todo ese que trataba de tildar de irresponsables a los docentes. Y bueno, evidentemente por lo que vos estás diciendo es otra la cosa que nos estás comunicando. Tal cual. Hay muchas y muchos docentes que tienen muchísimo temor porque viven con su mamá, su papá y son población de riesgo. Entonces, por ejemplo, me parece fundamental algo que se planteó, que es les docentes que están en situación, que son población de riesgo, no deberían ir a trabajar hasta tanto estén vacunados. Usemos las cuestiones legales, porque si las pocas que tenemos que nos cuidan no se cumplen, estamos en el horno. Claro. Entonces, saber que hay algunas cuestiones que nos protegen y hasta tanto se puedan vacunar, están dispensados de hacerlo. Son quienes supuestamente podrían estar trabajando y pensando en los formatos virtuales, porque hay una cuestión también que es fundamental. Para que los grupos sean más chicos, tenés que tener más docentes. Para que se limpien las escuelas más seguidos, tenés que tener más personal de maestranza. Y esto no está dado. Claro.
Entonces, es muy fácil hablar de grupos reducidos y no tenés docentes, Claro. ¿no? Liliana, muchísimas gracias. Muy interesante, Liliana, todo. Y Bueno, bueno, gracias a hablaremos ustedes. seguramente una vez que hayan comenzado las clases, a ver cómo se está desarrollando todo. Dale, Gracias. muchísimas gracias. Abrazo. Hasta luego.